Por 3 domingos pasados, hemos estado estudiando y viendo en las Sagradas Escrituras evidencias de la presencia del Espíritu Santo. Y el tema ha sido, hoy concluyo, hoy terminamos, cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? O cómo se ve un creyente lleno del Espíritu Santo, hombre o mujer. ¿Cómo se ve una iglesia o un creyente en Cristo Jesús lleno del Espíritu Santo? Porque no podemos estar llenos, no podemos ostentar, no podemos creer, no podemos pensar que tenemos el Espíritu Santo si no hay una evidencia visible, tangible en la vida, que es lo que hemos visto hasta hoy. Leamos, y quiero que por favor mantenga su Biblia abierta si la trajo, o prenda ahí su dispositivo, ¿verdad? Si tiene ahí la Biblia, y vamos a leer, y note, por favor, de nuevo, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban unánimes, juntos. Evidencia, unánimes. De acuerdo, comunión. Primera evidencia, sigamos. De repente se oyó un estruendo desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Fíjese, otra evidencia, de repente se oyó ese ruido. Luego algo parecido a llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posó sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, número 1, y puede usted ir escribiendo ahí en la hojita para que lo recuerde, para que lo tenga con su Biblia, para que lo tenga a la mano, para que vea la importancia de vivir lleno del Espíritu Santo. Entonces, evidencia número 1, armonía, unidad. No habían pleitos, no habían divisiones, estaban de acuerdo. Evidencia número 2, la presencia corporativa. 2, la presencia corporativa. Hay un chillido aquí, hermanos. ¿Pueden ayudarnos, hermano Gerson? No se puede. Gracias. Entonces, número 2, la presencia corporativa. Todos llenos del Espíritu Santo. Número 3, dice unas lenguas. La evidencia en este tercer punto, las lenguas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Bájemele un poquito al volumen, hermano, por favor. Lenguas que se asentó sobre cada uno de ellos. Esa fue la evidencia, ese fuego. Vimos hace 8 días ese fuego, esa pasión que debemos tener por Dios y por las cosas de Dios. Como decía el salmista David, el celo de tu casa me consume. Había pasión en David. Entonces, el punto es, tiene que haber, escríbalo por ahí, esto es bien importante, tiene que haber una expresión visible del Espíritu Santo en mi vida, en su vida. Tiene que haber una manifestación, una expresión visible en nuestra vida, en la iglesia, en el creyente, de que el Espíritu Santo está conmigo, que el Espíritu Santo está
con usted. Vea por favor Hechos 2:11. Hechos 2:11 dice, todos oímos a esta gente. Note, Hechos 2:11, todos oímos a esta gente, a los que estaban reunidos en el aposento alto ese día, hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Todos les oímos. Hablar en nuestro propio idioma. Y si usted lee antes, habían 14 nacionalidades presentes. Les oímos, dice, hablar en nuestro propio idioma. Una manifestación visible de la presencia del Espíritu Santo. Algo sobrenatural. Algo que no era posible tenerlo humanamente hablando. Usted puede leer desde el versículo 4 o 5 las diferentes nacionalidades que habían y los oyeron hablar en su idioma. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? La maravilla del sacrificio de Cristo, la maravilla del perdón que hay en Jesucristo, la maravilla del Evangelio, las buenas nuevas, como le llama la Biblia, del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo llena una vida, cuando el Espíritu Santo llena su vida, cuando el Espíritu Santo está en su vida o en mi vida, cosas que no han sido posibles obtener por voluntad humana, por fuerza humana, por capacidad humana, por más deseos, por más interés que usted le ponga, van a suceder cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Mire lo que dice Zacarías, capítulo 4 y versículo 6, me parece. Zacarías, capítulo 4 y versículo 6. Vea qué interesante lo que la palabra del Señor dice aquí. No es por el poder ni por la fuerza humana, no es por el poder y la fuerza humana, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6, dice el Señor de los ejércitos. No es con la fuerza humana, no es con poder humano. ¿Cuántas veces la fuerza de voluntad falla? Nos damos por vencidos, nos sentimos frustrados en muchas cosas. Entonces, pero el Espíritu Santo y Dios dice, yo no sé si usted ha tenido una experiencia donde palpablemente, tangiblemente, fue el Espíritu Santo quien le ayudó. Mire, cuando yo conocí el Evangelio, pues sí conocí el Evangelio, iba a la iglesia, iba como jóvenes, si no había otra cosa que a mi juicio fuera más importante, yo iba a la iglesia. Si no había otra cosa que a mi juicio fuera más importante, yo iba a la iglesia. Como muchos hoy, ¿verdad? Como muchos hoy. Que cuando juega su equipo favorito, adiós iglesia, adiós templo. Como muchos hoy. Pero fíjese que un día de la nada, sin esperarlo, sin buscarlo, empecé a llorar, y Señor, perdóname, y a confesar mis pecados. No he amado tu palabra, no he ido a las reuniones de la iglesia, no te he buscado. Orar, y confesaba yo, sin buscarlo, sin pensarlo.
Y a partir de ese momento, mire, al día siguiente, nació en mí una pasión por la palabra. Empecé a asistir, empecé a acompañar al pastor a los viajes misioneros, empecé a involucrarme, empecé a dirigirme, pusieron a dirigir, me pusieron a repartir boletines, salía yo a repartir tratados evangelísticos, algo visible. Y decían mis amigos decían, ¿pero qué te pasó? ¿Tú no eras así? Esa es la obra. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sigamos. Y siga usted su hojita. ¿Cuál es la diferencia de ser salvo y ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario las dos cosas? Uno, ¿cuál es la diferencia que usted sea salvo y ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué estas dos cosas? Bueno, si usted estudia, y espero que lo haga en casa, en su casa, con calma, con tiempo, sin prisas, que no le importa el tiempo que le va a llevar, sin prisas, con calma, lea el libro de los Hechos, estudie el libro de los Hechos, y usted va a ver, por ejemplo, que en Samaria, en Antioquía de Siria, la otra Antioquía, en Jerusalén y otros pueblos y ciudades que menciona Hechos, mucha gente fue salva. Aceptaron a Cristo, creyeron en Cristo, confiaron en su sacrificio, lo abrazaron, se arrepintieron de sus pecados, confesaron su pecado y se entregan al Señor, pero no fueron llenos del Espíritu Santo. No fueron llenos del Espíritu Santo. Escuche y escriba en la hoja que le dieron para que usted lleve la secuencia de esta enseñanza. La salvación es cuando la persona reconoce que es pecadora, cuando la persona reconoce que necesita un Salvador, cuando la persona reconoce que el único y suficiente Salvador es Jesucristo. Y cuando la persona reconoce que Jesucristo tiene que ser su Señor y su Rey, el que manda pues, el jefe pues, al que se le pide permiso, y si no te lo da, no te lo da. Y no te pongas como niño berrinchudo. Si él dice no, saber que así está mejor, que eso es bueno. Esa es la salvación, y lo aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, vas a ser salvo. Pero la llenura del Espíritu Santo es esa expresión de la gracia de Dios que lo llena del Espíritu Santo y lo empodera, le da poder pues para que usted y yo podamos ser testigos del Evangelio, testigos abiertos, no de la secreta, porque hay muchos hermanitos que son de la secreta. Y el trabajo ni saben si es evangélico, si es cristiano, a qué iglesia asiste, qué Biblia lee, nada. Y van a donde van todos los demás. Pero el Espíritu Santo viene y lo empodera para empezar a vivir esa vida diferente. Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, recibiréis poder. En Hechos 1:8, todavía no llega, es que está lejos de allá para acá, para que llegue el texto a la pantalla. Hechos 1:8, recibiréis poder. Esa es la razón, para que la vida cristiana, para que la vida espiritual, usted tenga poder al orar, poder para evangelizar, poder para obedecer a nuestro Señor y Salvador. Pero muchos cristianos, muchos cristianos, están viviendo en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, en sus propios criterios humanos, y por eso muchos cristianos se frustran, por eso muchos cristianos se desaniman, por eso muchos cristianos, miren,
Allá en el Salón de Usos Múltiples vinieron dos personas a poner una película, creo que así se llama, para que el sol no penetre tanto y no perjudique a las personas que se reúnen allá entre semana. Y yo les evangelicé. Y uno de ellos me dice, mire, yo ya fui a una iglesia, estuve como 3 años y nunca cambié. Nunca cambié. Pues ya, o sea, no me invite, ¿no? O sea, no sirve, ¿no? O sea, no funciona. No funciona cuando el creyente quiere vivir en sus fuerzas. En lo que él piensa, en lo que él cree, en lo que yo siento. ¿Han oído? De repente el hermanito me dice, es que yo siento, pastor. No sienta. Que el Espíritu Santo, que Dios nos guíe. Amén. Nadie dice amén. Miren, anoten todo esto. Estas son perlas. Es oro puro que va a bendecir, va a prosperar grandemente su vida. Y yo le decía a esta persona, mira, el problema no estuvo en la iglesia que ibas. El problema no estaba en la Biblia que leías. El problema no estaba en el pastor que te enseñaba. El problema no estaba en quien te ayudó a la vida cristiana. El problema está en que no te dejaste llenar ni ser guiado por el Espíritu Santo. Busca ese poder. Busca ese poder. Y entonces vas a cambiar. Porque si usted vive la vida cristiana en sus fuerzas, caer y levantar. Como el sube-baja. A veces arriba, a veces abajo, a veces animado, a veces bien desanimada, a veces con mucha pasión por el Señor, a veces no quieren nada, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, hay muchos cristianos, inclusive, que han abandonado la fe, han abandonado la Biblia, han abandonado la iglesia, han abandonado al Señor. ¿Por qué? Porque no ven cambios, no ven cambios. Pero cuando viene el Espíritu Santo, está el poder de Dios y hay cambios. Entonces, si quiere ver cambios en su vida, en su iglesia, en su familia, necesita que el Espíritu Santo se manifieste. Y habrán cambios extraordinarios en su vida. Y se va a formar esa persona de Cristo en usted. Porque esa es la meta de todo creyente. Es lo que enseña Efesios. Efesios, si me da el texto, hermano, por favor. En Efesios dice, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A la estatura, dice, del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Hasta que todos lleguemos. Y muchos creyentes, ¿verdad? Como están en su fuerza, en su sabiduría, y no están llenos, guiados, dirigidos por el Espíritu. Como dice Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también, dice, por el Espíritu. Y entonces se va a formar la persona de Cristo y va a ser posible y va a ser visible. Visible. Mire, hasta yo me sorprendí cuando el Espíritu Santo vino, pero si a mí no me gustaba ir a los jóvenes, le encontraba peros a todas. A la muchacha alta porque era alta, a la bajita porque era bajita, a mi amigo fulano porque no le gustaba el deporte, a todos les gustaba, el tema siempre. Pero cuando vino el Espíritu Santo, yo digo, bueno, es el poder del Espíritu Santo, esa experiencia necesita usted. Pregunto, ahí está la pregunta en sus hojas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No le dieron hojita, hermana? ¿Para qué ser llena o lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué? Y acuérdese, siempre, siempre con expresiones visibles. Visibles. Acuérdese, todos unánime juntos. Un estruendo tremendo y una presencia del Espíritu Santo corporativa. Todos los que estaban reunidos fueron llenos. Después, lenguas, algo visible como de fuego, y se asentó sobre la cabeza de cada uno de ellos y comenzaron a hablar experiencias visibles.
Entonces, número uno, esto es bien importante, y voy a ir más despacito, quiero que usted ponga atención, no se distraiga, por favor. Número uno, para comunión con Dios, para que siempre tengamos una verdadera relación con Dios. Escriba eso que le acabo de decir, comunión con Dios, relación con Dios. Y ahorita se lo explico. Muchas veces usted ora y se siente vacía, se siente seco, no siente nada, y si no contesta a Dios la oración, ¿qué? Peor se siente. ¿No es cierto, hermana Pretelín? Sí, ¿verdad? A mí me ha pasado, yo he estado ahí también. Oiga, entonces, en el pasaje que estamos estudiando, Hechos 2, del 1 al 4, se habla, se habla del don de lenguas. Así le llaman algunos, la mayoría, así se conoce. No es la única evidencia. Hay muchas evidencias. Eso apréndalo para que no le confundan, ¿verdad? Y usted vaya a decir es que yo he tratado y nada, y yo sí creo, pero nada, no es la única evidencia. Ahorita le voy a dar ejemplos. Entonces, hay muchas otras evidencias y hay muchos dones también. Hay muchos dones que da el Espíritu Santo. Ahora, quiero que vean otra vez Hechos 2:11. Dice que todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma, acerca de las cosas maravillosas, las maravillas de Dios, dice la versión 60. ¿Cuál era la maravilla de Dios? El evangelio de la gracia, el evangelio del perdón, la buena noticia del evangelio, el sacrificio de Jesucristo. Todo eso porque aquello fue un tiempo considerable. Estaban recibiendo ellos en su mente y en su corazón una revelación, una enseñanza de Dios. Ahora, mucha gente puede escuchar toda su vida acerca de Dios. Mucha gente puede escuchar toda su vida de la Biblia, de la iglesia. Hay mamás que tienen hijos 10, 15 años de escuchar el evangelio y siguen mundanos igual. Hay hermanas que han luchado porque el esposo se convierta y le hablan y le predican y siguen por años igual. Hasta que el Espíritu Santo revela, como pasó aquí en Hechos 2:11, las maravillas de Dios. El Espíritu Santo les hizo hablar las maravillas de Dios. No fueron a la universidad, no fueron a un seminario, no fueron a un diplomado sobre cómo compartir la salvación. El Espíritu Santo les hizo hablar las maravillas de Dios. Y muchos cristianos, hasta que Dios les revela quién es Dios, entonces quedan asombrados, ¿verdad? Y vienen al conocimiento de la verdad. Versículo 7, por favor. Estaban totalmente, ¿qué? Asombrados. Todos asombrados. Versículo 7. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo es posible esto? Exclamaban. Porque estas personas, dice, las conocemos. Todos son galileos. Los conocemos, son galileos. Allí no hay gente brillante. Allí no hay gente doctos en cosas espirituales. No,
Son galileos. O sea, no saben cómo es posible. Dice maravillados. Otra versión dice perplejos. Versículo 12. Dice quedaron maravillados y perplejos. Y decían, ¿qué querrá decir esto? Se preguntaban los unos a los otros. O sea, estaban asombrados, escuchando lo que el Espíritu Santo les hacía hablar. Hablar acerca de Dios, hablar acerca de la salvación, hablar acerca del misterio del Evangelio, hablar acerca del perdón que hay en la sangre de Jesús. Y estaban regresándole a Dios, adorando a Dios, alabando a Dios por esa manifestación sobrenatural, poderosa de Dios. Eso se llama comunión con Dios. Desde entonces se llama comunión con Dios. Mire, puede ser gozo. Vamos a dejar las lenguas, porque les dije que no solo con las lenguas, puede ser gozo. La Biblia dice, allá en el Salmo 16, dice la Biblia, me mostrarás el camino de la vida, y a tu diestra dice, hay plenitud. 2:12. No es eso. Me mostrarás la senda de la vida, y a tu diestra, en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. Versión 60, Salmo 16, por favor, para que los hermanos que no trajeron Biblia, que no tienen el dispositivo, su Biblia, puedan verlo en la pantalla. Hermano Gerson, si es tan amable. Entonces vea, en tu presencia hay plenitud de gozo, de alegría. Hay comunión. ¿Por qué? Porque usted va a estar, escúcheme bien, usted va a estar experimentando una emoción. El gozo es una emoción. La alegría es una emoción. Y usted va a experimentar una emoción que está en el corazón de Dios. De Dios brota gozo. Óigame bien, Dios no está de malas cuando usted se acerca a Dios. No es como algunas mamás que le dicen, déjame, estoy de malas. Estoy como agua para chocolate, le dice, ¿verdad? No, Dios no está de malas. Dice la Biblia que en su presencia, plenitud de gozo. Dios no está de malas. Mire, Dios no está estresado, señores. Dios no lo va a encontrar usted estresado, ¿verdad? Y cuando usted tiene ese gozo de la presencia del Señor en su vida, va a haber comunión con Dios, porque usted está experimentando una emoción que está en el corazón de Dios, y entonces usted se goza en la alabanza. Mire, qué linda alabanza tuvimos esta mañana. Pero algunos viendo para allá, viendo para acá. Entonces hay que estar en la presencia del Señor y Él le va a dar ese gozo. ¿Alguien puede decir amén o ya? ¿Sigo adelante o terminamos aquí? Miren, mucha gente, muchos hermanos, únicamente tienen conocimiento. Muchos hermanitos solamente tienen conocimiento de la religión, así le llaman. Tienen conocimiento del Evangelio, tienen conocimiento de la Biblia, tienen conocimiento de Dios, pero una experiencia como la que tuvo esta gente, como la que dice el Salmo 16, no la tienen. Pero cuando el Espíritu Santo le da
esa comunión con Dios de una manera personal. Pasa usted del conocimiento a la experiencia. Y eso le va a afirmar en la fe. Eso le va a motivar. Eso va a ser de testimonio. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Si usted habita, si usted vive en comunión con el Señor, como dice el Salmo, me mostrarás el camino de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y eso es, ¿para qué? Ser lleno del Espíritu Santo, para tener comunión con Dios. Cosa muy diferente a tener información acerca de Dios. ¿Me está entendiendo? Esto es valioso, esto es importante. Yo siento carga. El día que yo me presente delante del Señor, Él me va a pedir cuentas. Y Dios no solo quiere que tenga conocimiento, que tenga información. Dios quiere que usted tenga experiencias de comunión con el Señor. De comunión con el Señor. Y van a haber cambios. Van a haber cambios poderosos en su vida. Número 2. ¿Para qué? Ser lleno del Espíritu Santo. Número 2. O segunda razón. Para ser transformados, cambiados personalmente. Que hagan cambios. Cambios que Dios quiere hacer. Cambios que usted desea, pero que no ha podido. Y veamos el mismo ejemplo. Hechos 2:4. Y anote la razón número 2. Hechos 2:4 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba la capacidad de hablar. Eso dice Hechos 2:4. Hablar en otras lenguas. Estaban, ¿verdad?, recibiendo ideas de Dios, están recibiendo pensamientos de Dios, están recibiendo ideas y pensamientos acerca de Dios y de ellos. En otras palabras, Dios quiere que usted piensa como Dios piensa que es Dios, no como yo pienso que es Dios. Dios quiere que usted piense como piensa Dios de usted. Usted puede pensar de usted de una manera, pero Dios quiere que usted piense como piensa Dios de usted. Dios quiere que usted piense como piensa Dios de su esposa. Y Dios quiere que usted piense como Dios piensa de su esposa, o de su esposo, o de sus hijos, o de la iglesia, ¿verdad? O sea, pensamientos de Dios van a causar cambios en nuestra vida, tal como lo enseña en ese hermoso tratado de Romanos, capítulo 12 y versículo 2, por favor, donde dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. ¿Qué piensa Dios de la iglesia? ¿Qué piensa usted de la iglesia? ¿Cuánta gente me ha dicho, pastor, aquí no está Dios, yo me voy, aquí no hay milagros? Eso está pensando en la iglesia. ¿Qué piensa Dios de la iglesia? ¿Hay alguien aquí, perdón? ¿Qué piensa Dios? ¿Hay alguien aquí? No hay.
Mire, ¿qué piensa Dios de la iglesia? Que es el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, ¿qué más piensa Dios de la iglesia? ¿Qué piensa usted de la iglesia? Una encuesta que se hizo, el año pasado, o hace 2 años, no me acuerdo. Aquí no hay amor, no era el objeto de la encuesta, pero doy gracias a Dios que nos dijeron eso. Aquí no hay amor, aquí no se siente el amor. Yo quiero una iglesia donde esté el amor. Gloria al Señor. Empiece a dar amor si quieres que haya amor en tu iglesia. ¿Qué piensa Dios de la iglesia? Dios quiere que nosotros pensemos como Dios piensa de la iglesia. Amén, hermanos. ¿Me están entendiendo o no me doy a entender? Dios quiere que nosotros pensemos como Él piensa, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí en Romanos. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Al contrario, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué dice en la pantalla? La voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Dice que la voluntad de Dios, dice ahí en la pantalla, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando algo es agradable, ¿qué pasa con nosotros? Cuando algo le agrada, ¿qué? No, cuando algo le agrada, ¿qué surge en mí, en usted? Mire, cuando algo agrada, le gusta. Cuando algo le agrada, le gusta. ¿Por qué le agrada la Coca-Cola? Porque le gusta, ¿no? Si no le gustara, ¿qué haría? No la toma. Cuando algo le agrada, le gusta. Y dice que la voluntad de Dios es agradable. Es agradable. Entonces, cuando usted permita que el Espíritu Santo cambie y empiece a pensar como Dios piensa, la voluntad de Dios va a ser agradable para usted. Y usted va a empezar a pensar de ese hermanito que usted se queja, o de esa hermanita que usted se queja. Usted va a empezar a ver que también está hecha a imagen y semejanza de Dios. Usted va a empezar a ver que cuando Dios dice, ama a tu prójimo, usted va a empezar a amarla, y va a dejar de criticarla, y va a dejar de juzgarla, y usted va a recordar, oren los unos por los otros, va a orar por ella, y si ve una necesidad y usted le puede ayudar, la va a bendecir, la va a ayudar, ¿me entiende? No me entiende. Señor, ten misericordia. O sea, un cambio verdadero empieza con un cambio de mentalidad. Es lo que está diciendo y enseñando Romanos 12:2. Un cambio verdadero empieza con cambio de mentalidad. Si usted no cambia y no piensa como Dios quiere que piense acerca de la iglesia, va a seguir pensando una iglesia fría, una iglesia indiferente, una iglesia que no me ayuda, una iglesia que no me está sirviendo para mi vida espiritual, y la lista podría ser larga. Pero cuando usted empieza a pensar como Dios piensa, y el cambio verdadero empieza en nuestro cambio de mentalidad. Por eso dice Romanos, la segunda parte, entonces aprenderán, dice, ya me lo quito, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. Entonces, ese entonces significa ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Entonces, van a aprender. Un cambio de mentalidad, ¿verdad? Cambios verdaderos ocurren cuando el Espíritu Santo ha cambiado nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. Número 3.
Estamos contestando la pregunta que tiene usted ahí en su hoja. ¿Para qué ser llenos del Espíritu Santo? Número 3. Número 3. Para colaborar, para ser testimonio, para servir de cambio a su mundo, a su entorno, a su familia. Hace varios años, un hermano muy estimado, como todos ustedes los estimo y los quiero y los amo en el Señor, empezó a venir a una célula, a un grupo pequeño. Estudiamos la Biblia, orábamos, empezó a ir a la iglesia y dice: pastor, creo que me voy a retirar. Ya no voy a ir a los estudios. Me habían dicho que yo iba a dejar mi problema. Me habían dicho que Dios me iba a ayudar y no me ha ayudado. Él tenía el vicio del tabaco muy, muy fuerte. Dejaba una colilla, como le llaman, de puro, Era puro. Unos puros así impresionantes. Y prendía otro. Él jugaba póker. Había perdido mucho dinero, problemas con su esposa, perdió una casa por el póker. Le dije: hermano, es que usted está en sus propias fuerzas, lo que ya vimos. Si quiere que su familia cambie, si quiere que sus hijos cambien. Tenía 3 hijos, ya viejos, ya adultos, y andaban en el póker. Y se hablaban de una manera que parecían enemigos. Pero cuando este varón dejó que el Espíritu Santo trabajara en su vida, mire, de repente dejó el tabaco de un día para otro. Y los amigos le decían: no, te va a hacer mal, poquito a poquito. Cállese, señor, usted no sabe, el Espíritu Santo hace la cosa bien. Mire, el póker lo dejó de un momento para otro. Su familia impresionada. Empezaron a venir a las reuniones, todos. Muchos amigos de él empezaron a venir a las reuniones, dejaron el póker para testimonio. ¿Para qué ser llenos del Espíritu Santo con ese poder? Para testimonio de nuestro entorno. Y miren, hermanos, Cancún necesita una iglesia llena del Espíritu Santo, donde se vea la evidencia. Nadie dijo amén. O sea, ¿usted no quiere una iglesia en Cancún llena del Espíritu Santo? Hay unos 4 ahí que sí quieren. ¿Y los demás? Mire, Cancún necesita creyentes que allá donde vive, allá donde trabaja, allá donde está su mundo, estén llenos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Con un cambio en su vida, ¿verdad? No solo que sea un evento, porque algunos han tenido experiencias, pero fue un evento. Y lo recuerdan muy bonito, como dicen ustedes, muy padre, pero allá quedó, fue un evento. No un evento, sino un estilo de vida, una manera de vivir. Hechos, vayamos a Hechos, capítulo 4 y versículo, dice así. Mire qué interesante lo que aquí va a encontrar. Dice al grupo de creyentes orando, una reunión de oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Una evidencia. Todos
y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra evidencia, y predicaban, enseñaban, compartían la palabra de Dios. ¿Cómo la compartían? ¿Qué dice el texto? Ahí lo tiene en la pantalla. ¿Cómo la compartían? Dice ahí, nótelo, con valentía. Es que no llegó. Con valentía. Hechos capítulo 4, búsquenlo en su Biblia, 31. Hechos 4, 31. Dice que lo compartían con valentía. ¿Por qué a nosotros nos ha faltado esa valentía? No está el Espíritu Santo. Porque Él a eso vino, a empoderarle. Entonces, queridos santos de Dios, vea usted, la misma gente de Hechos 2, la misma gente en Hechos 4 vuelve a ser llena del Espíritu Santo. No es asunto de un evento. Todos los días, en su devoción personal, en su comunión personal, llénese del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ya lo vimos por qué. No es solo una vez. Y deme la versión 60, hermano, por favor. Hermano Gerson, deme por favor el Salmo 92:10. Salmo 92:10. Por favor. Versión 60, si me la da. Dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. La segunda parte, voy a ser ungido. Acuérdense en la Biblia, la unción o el ungimiento en el Antiguo Testamento era un símbolo del Espíritu Santo y lo hacían con aceite, un aceite especial. Lo vimos en una de las pláticas anteriores. Pero aquí dice, ¿con aceite qué? Fresco. Con aceite fresco. ¿Qué quiere decir eso? Aceite fresco, no aceite rancio. No aceite rancio, aceite fresco, nuevo. ¿Qué enseña esto? Dios es un Dios de hoy. De hoy. Pregunto. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos a través de esta serie han visto la necesidad? Bueno, hay varios, los que hicieron el favor o levantaron su mano. Pónganse de pie, nada más los que levantaron la mano. Si usted no la levantó, pero quiere ponerse de pie, porque siente, porque quiere ser lleno del Espíritu Santo, le voy a decir 4 cosas. No van a hacer otro sermón, nada más las voy a mencionar así rápido, para que usted experimente al Espíritu de Dios en su vida. Número uno, usted tiene que tener fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que tener fe en Jesucristo y arrepentimiento. En Hechos 2, 37 al 38, dice la palabra que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, la gente que estaba allá reunida. ¿Quiénes le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pedro les contestó y les dijo, cada uno de ustedes, personal, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Acuérdense, muchos eran judíos, habían venido a la fiesta de la Pascua, se quedaron en Jerusalén. 50 días después viene el día de Pentecostés, cuando fue este milagro.
Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y regresen a Dios. Entonces van a recibir el regalo del Espíritu Santo. Si usted quiere que el Espíritu Santo venga a su vida, haga fe en el Señor Jesucristo, fe en su sacrificio, fe en lo que Él hizo, arrepiéntate de sus pecados de una manera personal. Número dos, para ser lleno del Espíritu Santo, deme por favor, hermano, en el libro de Lucas, en el capítulo 11 de Lucas y en el versículo 13, mire lo que dice. Dice que muchos de ustedes, gente pecadora, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Pero mire lo que dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? Número dos, si quiere ser lleno del Espíritu Santo, pídaselo usted a Dios, pídaselo. Una hermana me decía, pastor, yo fui a una reunión, pero el pastor yo creo que ni me vio. No, usted pídaselo. Si quiere, si cree que es importante, si cree que lo necesita, si quiere experimentar ese poder, pídaselo. Número tres, agradézcale a Dios por ese regalo que está prometido desde los tiempos del Antiguo Testamento, desde los tiempos de Joel, desde los tiempos de Zacarías. Pídaselo, agradézcaselo al Señor. Y número 4, muy importante, use un lenguaje espiritual. Use un lenguaje espiritual. Háblele al Señor de una manera espiritual. No le hable de una manera callejera. No le hable de una manera insolente. No le hablemos de una manera soberbia. No, use un lenguaje espiritual. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, fe en el Señor Jesucristo, ya lo vimos en Hechos, y arrepentimiento. Empiece a orar, cierre sus ojos para que no se distraiga. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, nuestro Padre. Gracias, nuestro Dios. Gracias porque nos has hablado. Nos has hecho un reto, nos has hecho un llamado. Nos has dado los pasos a seguir. Gracias por lo que has hecho esta mañana en la vida de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios les bendiga.